Vamos a hablar ahora un poquito de un evento en Bruselas, donde ha estado nuestro invitado de todos los martes, nuestro ya conocido Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Muy buenas tardes. Te tenemos ya por ahí, Jesús. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Muy bien, ya nada, de vuelta un poco del evento, que ha sido un evento maratoniano, prácticamente más de una semana, y bueno, yo creo que había más de 100 eventos simultáneos aparte del principal. Con lo cual, bueno, yo creo que un punto desde luego de referencia del sector, yo creo que ahí ha estado todo el mundo y bueno, con mucho que digerir y nada, la verdad es que optimista con lo que se presenta en los próximos, sobre todo en el próximo 6 meses. Ahora entramos en la conferencia, un poquito de la convención, la conferencia, un poquito de detalles, pero sentimiento un poquito de mercado, que tú al final siempre sigues el mercado cripto. Parece que en 2 días se ha recuperado. ¿Crees que tiene algo que ver el intento de asesinato de Trump o hay otras razones también? Bueno, se han juntado varias cosas. Una de las interesantes reflexiones un poco también de estas semanas ha sido cómo se puede de alguna forma hacer o intentar el mercado se adapta a estas grandes ventas. Creo que la gran venta del gobierno alemán, y ahora viene la de Mt. Gox, están tan telegrafiadas y son tan visibles que incentiva de alguna manera a esperar a comprar después de estas grandes ventas. Y yo creo que, bueno, hemos visto también en parte cómo esta caída de alguna manera se ha parado un poco con estas grandes ventas, y es lo racional. Lo racional realmente cuando vemos estas grandes ventas, quizá para un comprador, es esperar un poco a que esas ventas acaben, ¿no? Esto se ha juntado luego también, esa finalización de esas ventas, con una noticia muy positiva del sector cripto y que parece que con todo el tema del intento de asesinato, parece que Trump tiene más probabilidades de poder salir y parece que es muy pro cripto lo que se está viendo. De hecho, intervenía en una conferencia de Bitcoin incluso después del intento, y luego se han filtrado algunas personas que muy pro cripto que van a entrar o que entrarían a formar parte del gobierno. Yo creo que esto aceleraría de alguna manera mucho, desde luego, el desarrollo de cripto en Estados Unidos, pero creo que a largo plazo, ya hemos visto con los demócratas que también el gran mercado alcista que hemos tenido. O sea que yo creo que, creo que es verdad que ese sentimiento estaba cambiando un poco, pero creo que la apuesta decidida desde luego de un gobierno como el americano desde luego tendría un impacto muy fuerte, y ya vemos incluso como BlackRock salió hace poco el CEO. Creo que el sentimiento un poco general, y también lo hemos visto en el evento de Bruselas, es que la adopción institucional, está comenzando, y creo que hay mucha convicción. ¿Por qué al final? ¿Cuál es la razón un poquito detrás de que un intento de asesinato dispare el precio de Bitcoin? Entiendo que, es el candidato más pro cripto, evidentemente, mucho más que Biden, pero ¿por qué al final? No sé, ¿qué te parece a ti? No sé qué opinas, que al final el sentimiento siempre vaya tan al vaivén de acontecimientos de este tipo que son totalmente externos al ecosistema. Sí, yo la lectura que hago ha coincidido varias cosas. Por una primera parte, que ya no había esas ventas de alguna manera, de esa gran presión de venta de lo que ha sido esa cantidad de Bitcoin, que realmente era muy relevante, creo que eran 3.000 millones. Eso ha coincidido también con una noticia que yo creo que la lectura que ha hecho el mercado es que la probabilidad de que Trump sea presidente es mucho más alta. Yo creo que evidentemente estamos en un mercado todavía estrecho, donde este tipo de impacto en el corto plazo sí que tiene mucho, de alguna manera presiona mucho el precio, porque estamos todavía en mercados muy líquidos, con pocos vendedores muchas veces. Solo cuando aparecen estos grandes vendedores, como hemos visto, como es el gobierno, ahora tenemos otra oportunidad. Yo creo que a largo plazo, en general, la adopción institucional, de alguna manera, creo que hay mucha convicción en general en muchas partes del mundo, pero es verdad que acelerar sobre todo el tema regulatorio, es tremendamente importante. Vamos a ver cómo ahora se aprueban los ETHs, el ETF de Ethereum, y realmente, claro, el mundo institucional ha abierto la puerta, pero de alguna manera creo que esto aceleraría mucho más, porque de alguna manera esa puerta se ha abierto de forma importante, sobre todo por un gobierno que era anticripto, porque de alguna manera ya se entiende que es complejo competir o que va a ser complejo estar
liderando mercados financieros en el futuro, sin tener en cuenta cripto, pero creo que el hecho de que lo de Trump sea mucho más, o el mercado lo perciba mucho más factible, creo que eso nos pone en un escenario de aceleración. Y yo creo que eso, que también de alguna manera se ve un poco con las declaraciones también de grandes instituciones, creo que esto sí que puede ser una aceleración, y quizá esos impedimentos legales que hemos visto hasta este momento quizás se suavicen más, y quizá podamos tener realmente una aceleración mucho más importante. Lo hemos contado antes, el nombre de J.D. Vance, el que va a ser potencial vicepresidente de Trump si llega a la presidencia, muy pro cripto. Hemos recogido esas palabras que tenía contra Gary Gensler, que nos ha hecho gracia. Decía que es el peor candidato que pueda haber al frente de la SEC. ETF de Ether al contado. ¿Crees a Eric Balchunas? ¿Crees que va a ser el próximo martes la aprobación definitiva? Bueno, pues todo parece indicar que sí. Además, bueno, hemos visto cómo en concreto Eric tiene una información de primer nivel en todo este tipo de cosas. Fue el primero de alguna manera que cuando anunció un poco ese cambio con los ETFs de Bitcoin, que no sé, os acordáis que fue muy repentino. Y bueno, pues yo creo que una persona con tanto conocimiento, con tantos contactos, sobre todo contactos con las gestoras que están en el día a día de preparar estos lanzamientos, bueno, pues todo es la primera fecha que da. Yo creo que ha tenido hasta ahora mucha fiabilidad, y yo creo que muy probablemente veremos el próximo martes el lanzamiento de Ethereum, que ya se empieza a descontar un poco. Empieza ya a verse un mejor comportamiento, hemos visto, de Ethereum con respecto a Bitcoin, y este año incluso ya ha habido momentos, yo creo que en este momento tendría que repasarlo, pero creo que ya está por encima de Bitcoin. Yo creo que un mercado alcista realmente tendría que tener una mayor subida de Ethereum y de otro tipo de activos alternativos a Bitcoin, y yo creo que eso sí que daría de alguna manera la puerta de salida ya a un montón más de inversión y de interés en este tipo de activos. Pero que lo vemos bajando un poquillo ahora, está en $3.400, lo hemos visto en 4.000 hace nada, pero bueno, oye, se está comportando muy bien, ¿verdad?, de Ethereum. Ya por entrar un poquito en esta conferencia, en esta convención, cuéntanos un poquito de ECC Brussels. Bueno, pues ha habido muchas conclusiones del evento. Yo creo que quizás diría que no tantas novedades, pero sí que muchas tendencias que ya están muy marcadas. Yo creo que entre las tendencias que hemos visto muy marcadas, yo creo que diría que la fase de infraestructura, o sea, el hecho de que cripto permita escalar a poderse desplegar cualquier tipo de aplicación, creo que de alguna manera con todo lo que lo que ahora mismo hay desplegado, creo que ya hemos pasado esa fase. Yo creo que por eso también, de alguna forma, lo que a día de hoy más capitaliza en cripto son estas arquitecturas. Estamos viendo como la serie 2 empiezan a capitalizar mucho, L1, estamos viendo también como ecosistemas como Telegram, también estamos viendo como Coinbase. Creo que todo esto lo que nos permite, yo creo que hemos estado en eventos específicamente dedicados a entender cómo está escalando todo el sector, pues yo creo que si hace un año eran quizá eventos más teóricos o eran más qué se iba a hacer, yo creo que en este momento ya estamos viendo realmente datos, despliegues, competición y realmente, bueno, pues un nivel de escalabilidad tremendo. Lo cual nos debería hacer pensar que la siguiente fase deberían ser aplicaciones. Yo creo que ahora quizá se ha puesto mucho el foco, porque yo creo que ha sido hasta ahora, en invertir en blockchains, D2, en este tipo de arquitecturas. Veíamos ahí en Solana, y yo creo que deberíamos empezar a ver despliegue de capital en aplicaciones, porque de alguna manera esa adopción masiva tiene que venir de alguna manera de aplicaciones directamente al consumidor. Si queremos realmente superar ese billion de usuarios del que se está hablando, necesitamos esas aplicaciones que sean capaces de ser de alguna manera utilizadas y que sean útiles para un montón de usuarios. Ya vemos que la parte de juegos en Telegram está empezando ya a vislumbrar cómo puede llegar una parte de la adopción. Veíamos por ejemplo, en Hamster, un juego de estos, un casual game,
en la red de Telegram 250 millones de usuarios, y yo creo que es el momento donde tenemos que ver. Entonces, una de las grandes tendencias es quizá hemos entrado en una nueva fase, y vamos a ver, también estuve en una conferencia de redes sociales cripto, donde deberíamos empezar a ver más interés en aplicaciones y más crecimiento en usuarios en un ecosistema que ya es tremendamente escalable y donde se han puesto unas bases muy sólidas. Eso de las aplicaciones al final es como un paso lógico, ¿no? Porque, o sea, le das usabilidad al usuario oye, pues me parece muy interesante. En cuanto a las aplicaciones, ¿cómo crees que será de difícil entrar? Porque al final, para un usuario normal y corriente, no alguien que ha invertido en criptos ya y demás, para usuarios normales es un poco, se hace un mundo, ¿no? Entrar. ¿Crees que las aplicaciones que se hagan ahora Web3 facilitarán este tránsito de alguna manera? Sí, de hecho, otra de las grandes narrativas que había era precisamente acá una abstracción, cómo facilitar al usuario esa seguridad o esas claves, cómo recuperarlas, cómo a veces abstraerle de todo ese tipo de operaciones de cripto, de transacciones que a veces pues hacen complicado de alguna manera el poder utilizarlas, y ahí es donde hemos hablado muchísimo de todo lo que son los avances en usabilidad y a nivel de arquitectura para poder permitirlo. De hecho, hay muchas aplicaciones que directamente paguen esos gastos de comisiones. Y vamos a tener múltiples formas de darnos de alta que, sin perder el poder recuperar esas claves, que al final es la base de todo, pues de alguna manera nos den un entorno mucho más fácil para hacerlo posteriormente o para poder recuperarlo de otras formas. Con lo cual yo creo que esa parte es realmente importante. Creo que aquí el móvil va a jugar un papel importante en todo este fenómeno. Por eso creo que también aquí cada vez vamos viendo más apps relacionadas con cripto, y vamos a ver, porque ahí Solana también tiene su propio móvil. Vemos como Telegram, quizás estas apps que ya tienen millones de usuarios puedan ser la gran puerta de entrada de estas aplicaciones al mundo cripto. Y bueno, de hecho, Telegram de alguna manera, aunque es un entorno todavía quizá aislado o más aislado de cripto, creo que puede ser una buena forma de entender cómo se puede hacer esta adopción. Y de hecho, Telegram, no hay que olvidarlo, que es una de las recientes grandes inversiones de Pantera, que es uno de los mayores fondos de cripto del mundo. Y yo creo que, bueno, por aquí van con todo este tipo de facilidades y todo este tipo de arquitecturas, donde vamos a ver cómo se construyen aplicaciones que ya de alguna manera extraen esa dificultad. Veremos aplicaciones también que nos abstraigan de la dificultad financiera, pero nos den productos mucho más sencillos. Entonces, bueno, yo creo que aquí es donde entramos de alguna manera en un entorno donde además el activo está mucho más legitimado. Ya la gente no va a tener tanto miedo de comprar Bitcoin porque le está diciendo Larry Fink que ya es un activo legítimo, y creo que probablemente este entorno pues permita de alguna manera, mejorando la experiencia del usuario y con un activo más legítimo y con una claridad regulatoria, realmente podamos explorar realmente estas ventajas competitivas y ver si realmente, como yo creo que la tesis por lo menos de mi fondo, cripto va a ser una de las principales ventajas competitivas de cualquier empresa de tecnología. Decían, sí, es verdad. Entonces, conclusiones, sobre todo que el próximo paso van a ser las aplicaciones, ¿no? Hablasteis también de Real World Assets, por ejemplo, que también está siendo una de las que acabamos de hablar al principio. Ha habido 2 o 3 narrativas más que me faltarían por destacar. Real World Assets también se ha llevado conferencias enteras. Yo creo que también es otro de los temas donde se está de alguna manera dedicando mucho esfuerzo. Y bueno, veíamos hace poco la superación de los 500 millones por The Build, del fondo de BlackRock. Pero veíamos un montón de fondos que se lanzaban más, veíamos un montón de instituciones que van a lanzar fondos, aparte de todo tipo de activos que se van a tokenizar, y eso ha sido totalmente una parte grandísima de todo lo que ha sido este sector. También vemos ahí como MakerDAO, también con Spark, que tuvo una presentación específica, también va a generar un montón de DAOs de alocación de activos, con lo cual esa parte, bueno, yo creo que es otra de las tendencias. Otra que habría que destacar es IA. También hemos tenido días dedicados totalmente a esta IA descentralizada, que empieza también a tener un papel importante dentro del ecosistema. Y bueno, también habría que destacar más cosas. Bueno, redes sociales lo habíamos dicho, pero realmente lo que digo, mucha actividad en torno, yo creo que a apps, y bueno, con esa discusión todavía importante de seguir escalando.
Pero creo que esas serían las grandes tendencias un poco que hemos visto. Haremos un poco más de repaso de todas. Gaming creo que también puede empezar, esos casual games que hemos visto. Y bueno, pues, y pagos también muy, muy importante. Creo que los pagos cada vez están más cerca de empezar realmente a ser el sistema más importante de pagos del mundo, utilizarse de una forma mucho más extensiva. Y yo creo que pues ha sido un evento con mucho evento adicional y con mucha temática y con muchas tendencias a seguir, por lo cual creo que los próximos siguientes 6 meses, como diría, tenemos la escalabilidad preparada y lo que hemos visto es un montón de sectores empezando de alguna manera, hay un montón de tendencias que empiezan realmente a coger mucha atracción. Se ha hablado, Jesús, de gaming. Aquí soy un poco duro yo. ¿No te parece un retroceso el juego el clicker de Hamster Combat? ¿No te recuerda un poquito a esquemas que hemos visto ya? Que eran juegos que al final no eran buenos, sino que como te prometían que si estabas X horas al día o jugabas tanto, te iban a dar un token que se iba a revalorizar. Vamos, que era al final el play to earn. ¿No te parece un poquito un retroceso en este caso? Además, que porque estamos yendo el gaming, yo lo que estoy viendo, Gaming Web 3, lo que está yendo es hacia juegos buenos, juegos divertidos, juegos que de verdad sean interesantes y que luego haya un mercado secundario, que es ahí donde entra la parte cripto y blockchain y demás. Pero ¿no te parece ir un poco hacia atrás el caso de Hamster Combat? Es una muy buena reflexión. Yo creo que lo que vimos atrás, si podemos aprender un poco de lo que fue la primera parte de gaming, bueno, yo separaría casual games de juegos AAA, ¿no? Que yo creo que han sido siempre dos categorías diferentes, ¿no? Hay mucha gente jugando, más gente jugando a casual games en el mundo tradicional también, esas cosas que nos metemos en el móvil que son sencillos, esos que hemos visto, y luego vieron los AAA games con esos interfaces buenísimos. Desde luego, yo creo que casual games desde luego es un segmento mucho más extenso. Lo que vimos en el anterior ciclo es que los tokens funcionan muy bien como incentivo para captar un montón de audiencia, pero que no permiten o no encontraron la sostenibilidad. Creo que esta nueva fase, como dices, creo que no deberíamos caer en los errores antiguos. Creo que lo que sí que siguen consiguiendo los tokens es introducir a estos usuarios en este tipo de dinámicas, pero creo que en esta fase han entendido mucho mejor cómo son estos diseños. Creo que ya estos casual games van a ir evolucionando a cosas más interesantes, y también creo que la industria de juegos, y yo creo que esto es un paso importante, va a tener una parte de trabajadores y una parte de jugadores. Una parte de gente que se dedique de alguna forma a hacer el juego más interesante y gente que se dedique realmente a disfrutar del juego. Y creo que saber combinar eso correctamente, es decir, sin tener a un montón de gente que solo tenga como intención ganar dinero, o solo gente que únicamente de alguna manera disfrute de ello, pero que esté compensado correctamente en esos diseños económicos, creo que es lo que puede aprovechar la atracción de estos incentivos para que un montón de gente aporte valor, pero la parte de hacer esa parte quizá que nos faltaba, que estoy de acuerdo contigo, de disfrutar del juego en sí y de ser un consumidor del juego, y desde luego también tradear con esos activos que ya van a ser propios nuestros y que van a ir de juego a juego. Yo creo que esta parte es la que creo que deberíamos tratar de descubrir si esto realmente es así. Y yo creo que, bueno, por lo menos tenemos a día de hoy otra vez 200 millones de personas jugando a estos juegos, que yo creo que están con una experiencia que creo que va a ser diferente a la primera etapa. Ya que hablamos de Hamster Combat, que es dentro del ecosistema de Telegram, ¿qué te parece Toncoin? Es que estaba viendo ahora la gráfica, es increíble. Estamos cercanos a máximos históricos. Ha tenido un comportamiento brutal. Lo decía antes leyendo las pantallas, ha sido el único token, la única cripto que ha resistido en las correcciones que hemos visto en el último mes. Ha sido la única que ha estado ahí fuerte y resistiendo. ¿Qué te parece, Toncoin? No sé si lo tenéis en el fondo de Luxemburgo. No, lo tenemos incorporado de hecho hace varios meses, hace casi desde el principio, y de hecho ha sido un tema que hemos visto mucho. Buena apuesta, entonces. Hemos estado analizando mucho. Sí, y que encima hemos analizado mucho en CryptoPlaza. En CryptoPlaza llevamos prácticamente desde el primer juego de Notcoin. Al final, si entendemos las blockchains más allá de lo técnico como ecosistemas, al final tenemos que valorar de alguna forma cuánta gente las utiliza, si desplegamos ahí cuánto vamos a encontrar, qué transaccionalidad, cómo de rápido a ir. Entonces es una red relativamente rápida, encima dentro de un entorno como Telegram. Yo creo que era la cuestión aquí, creo que por eso todas estas expectativas
nos hacían pensar que realmente si teníamos una red con probabilidad de llegar al billón, desde luego Telegram iba a estar ahí, en esa, iba a estar como una de las más probables. Ahora el reto que tiene Telegram es hacerse neutral, creíble, y que realmente empiece a ir capital. Empiece a ir capital que se sienta cómodo desplegando en una red que en principio no es tan neutral. Veremos ahí un poquito cómo sucede todo. Yo creo que tiene grandes handicaps Telegram en ese entorno, y creo que quizá a lo mejor podemos ver un Telegram más para juegos y quizá referenciado, conectado con un ecosistema mucho más confiable como es Ethereum. Tenemos que ver cómo se hace, pero desde luego Telegram en adopción desde luego va a jugar un papel, porque a estos 250 millones de personas que hay jugando en Hamster, todos ellos van a tener de alguna manera un wallet, y creo que esto es una forma muy potente desde luego, y desde luego va a ser un vértice de crecimiento del sector importante, y veremos cómo evoluciona la red, si a integrarse con sistemas o blockchains más creíbles o más confiables, o ellos a evolucionar a entornos más descentralizados, que de momento hay que decirlo, Telegram no lo es en exceso. Oye, pues con esta reflexión sobre Telegram nos vamos a quedar. Nos escuchamos, nos vemos la semana que viene, el martes que viene. Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, encantado. Un abrazo.